Bueno, y el tema principal de los cierres de campaña, y en realidad el tema principal de los últimos 3 años y medio, 4, 5 años, es en nuestro país, en nuestra provincia, la protección del empleo, la protección del salario y la caída de la producción, que todo está emparentado, relacionado, vinculado. Eh, Nos sorprendió en estas últimas horas, estos últimos días, una situación que compromete a un empresario gastronómico de Santa Fe que tiene 90 empleados, que tiene 25 años de experiencia en el rubro y que enfrenta un proceso, enfrentará un proceso de concurso por una situación, una deuda grande que tiene con un organismo de retención, un organismo tributario nacional. Esto es un disparador solamente para charlar con Julio Genesini, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, sobre la situación del empleo. Ha tenido que surfear olas gigantes en estos últimos 4 años Genesini, porque la verdad que el panorama siempre fue malo en términos de expectativas, y la verdad que no quiero apresurarme a adelantar la opinión que nos va a dar, pero quisiéramos conocer el presente de esta situación, una fotografía de la situación actual, sobre todo con el empleo. ¿Qué tal, Julio? Gracias por haber venido. Bien, no, gracias a usted. Gracias. Respecto al 2016, por poner un parámetro, ¿no? Seguramente usted lo tiene más o menos identificado en su cabeza. ¿Ha habido momentos buenos de repunte del empleo, de la producción, o siempre ha sido resistir, aguantar, encontrar situaciones y medidas para morigerar el impacto nacional? ¿Cómo lo vivió? Bueno, ya el 2016 arrancamos con una devaluación y bueno, eso trajo un reacomodamiento de la economía, pero en base a una recesión y una caída del consumo. O sea, una situación complicada, como ustedes recordarán, y eso impactó en el empleo y se dieron ya un incremento de los procedimientos de crisis, de las distintas situaciones complejas, que un poco se revierte en el 2017. Nosotros podemos remontarme hasta al 2011, que asumí, que bueno, se fueron dando algunas situaciones de recesión, pero 6, 7 meses, 8 meses, y bueno, la cosa de una u otra forma se reacomodaba y se reactivaba un poco. No tenemos tasa de crecimiento importante económica ni de empleo a partir del 2010, esta es la realidad, digamos. Pero hay distintos matices conforme a los años. Bueno, el 2017 hubo un repunte, eso duró hasta el primer trimestre del 2018. Ahí tenemos otra devaluación importante, ya en un contexto de dificultades de financiamiento, altas tasas de interés, caída del salario real, caída del consumo. No se complejiza el panorama económico e impacta en las empresas, en su desenvolvimiento, obviamente en la generación de puestos de trabajo y en la retención de puestos de trabajo. Y acá entramos sí en una particularidad que tiene este proceso recesivo, que vamos un segundo año consecutivo de caída de la actividad económica, y es decir, la extensión en el tiempo empieza a complicar a muchas empresas, y el efecto es distinto. Nosotros ya a fines del año pasado empezamos a notar una caída de 1,5 puntos del empleo registrado, y fundamentalmente, diría casi el 90% de los puestos de trabajo perdidos se dan en las empresas de 5 trabajadores o menos, que es un sector muy importante de Santa Fe. Es el 75% de las empresas, de los empleadores, y casi un 15% del trabajo formal. Allí, bueno, fue donde, por tener menos espalda para graficar un poco, para aguantar un proceso tan largo de caída de la demanda y falta de trabajo y dificultad de financiamiento y altas tasas, bueno, son las que primero sufrieron el impacto. Y otras empresas, ya un poco más grandes, ya allí fue distinto la administración de la crisis hasta ahora. Se han incrementado los procedimientos preventivos de crisis. Sí.
Nosotros tenemos hoy en Santa Fe alrededor de 330 empresas en esa situación, alrededor de 27.000 trabajadores conforman, digamos, el plantel que está sometido a distintas variantes de estos procesos de crisis. Algunos, bueno, son prórrogas o bueno, empezaron el año pasado, otros este año. ¿Me repite la cantidad de empresas aproximadamente? Alrededor de 330 teníamos hasta hace unos días que vimos los números. Una particularidad es que en este año son, creo que es alrededor de 116, 118, que duplican procedimientos nuevos en el 2019, que duplica un poco lo que era en el 2018. Si estamos en una tendencia que a medida que se prolonga en el tiempo la situación recesiva, bueno, se complica más. En general, lo cierto es que allí, bueno, sobre la base de acuerdos, de distintas alternativas se han acordado entre empleadores y sindicatos, en general se ha ido conteniendo, se han perdido en esos sectores también puestos de trabajo, pero los acuerdos pasan por cambiar algunas cuestiones del trabajo, de la remuneración, pero asegurando los puestos de trabajo. Es decir, cuando hay un acuerdo en un procedimiento de crisis no puede haber despidos, digamos. Y esto ha permitido en general ir conteniendo un poco esta situación que es complicada y que sobre todo creo que la dificultad mayor está en que nosotros no sabemos, hay un gran clima de incertidumbre, no sabemos esta economía, bueno, en definitiva, cuándo va a reactivarse o cómo y bueno, y cuáles son los tiempos y bueno, estamos en una situación complicada, ¿no? Y el número, Julio, de cuántas empresas aproximado también, ¿no? De cuántas empresas cerraron y cuántos empleos en la calle significó este cierre. Bueno, nosotros tenemos que analizar un poco, sí, estas pequeñas empresas, lo que fue el 2018, nosotros tenemos un problema en el primer semestre de este año, que todavía no tenemos los datos porque la administración, la FIP no está demorando la remisión de los datos. Ahí tenemos algunos problemas y algunas discusiones, se comprometieron a enviar porque nosotros sobre las bases de los datos de la FIP, las altas y las bajas que denuncian los empleadores, hacemos el análisis estadístico, pero a finalizar 2018 nosotros teníamos, como les decía, 1,5 puntos, eran 7.500 puestos de trabajo menos que en el 2017. O sea, ahí ya se empezó a notar el efecto de la situación de crisis. Decía, son en general pequeñas empresas, había alrededor de 800 empleadores menos, pero el grueso fundamentalmente se da en estas microempresas, como lo denominamos técnicamente, y que bueno, allí también tienen la particularidad que no genera una gran difusión, porque bueno, ya hay, en general se produce el cierre y ahí bueno, se resuelve el tema de la situación de los trabajadores, pero medio porque ya llega a una situación límite o bueno, se da una empresa chica que tiene que echar claro, un empleado. Es lo que nosotros vemos en el paisaje. Ustedes cierran comercios, talleres, y acá pasa con esto. Y bueno, no se enteró por los diarios que cerró, o bueno, un comercio que tal vez tenía 3 trabajadores o 4, como ocurre por ahí con empresas más grandes que, bueno, de una u otra forma ya se disparan otros mecanismos, porque bueno, y acá es bastante particular porque ya se da una situación que, bueno, en el contexto no pueden seguir operando, dada la envergadura. Es la situación más complicada que tenemos en Santa Fe, creo que en todo el país. ¿Y digamos. qué aporta la provincia a las empresas, al empleo, digamos, para el sostenimiento del empleo? Bueno, la provincia, trabajamos en el ministerio con tratar de optimizar estos recursos legales que nos dan los procedimientos de crisis. Se trabaja mucho en materia de obra pública y eso ha generado puestos de trabajo en la construcción y dinamiza algunos sectores. También el Ministerio de Producción se está muy cerca de las empresas en crisis. Hay todo en general una actitud del gobierno. Yo escuchaba acá recién, que una empresa le pide la quiebra y la FIP, como que la EPE le pide una quiebra a una empresa la administración de impuestos de la provincia, ¿no? En general se trata de ir buscando allí también algunas situaciones antes de una situación límite de ese tipo, porque se prioriza la conservación de los puestos de trabajo. Después se trabaja
en materia, bueno, de formación, de capacitación. Hay programas como Nueva Oportunidad que son también un estímulo para que se haga, bueno, una formación y que cobren como una beca, sobre todo los sectores más desfavorecidos que tienen dificultades para conseguir puestos de trabajo. Bueno, hay un abanico de instrumentos que obviamente tienen su límite en un contexto económico complicado. En definitiva, nuestro sistema económico es el crecimiento económico, el crecimiento es lo que genera en definitiva nuevas posibilidades de empleo, ¿no es cierto? Pero en general tratamos de ir generando instrumentos para dar condiciones de empleabilidad, y en algunas situaciones, obviamente, donde hay algunos nichos que por ahí repuntan o que se necesita cierto perfil y capacitación, trabajamos allí fortaleciendo esas posibilidades, ¿no es cierto? La ley de ART, el gobernador en principio se mostró reacio, contrario, en desacuerdo, y después revirtió esa posición y consideró que era tal vez oportuno, por lo menos, su discusión. Ha habido una señal legislativa del Senado respecto a este asunto, de aprobarla, pero bueno, los diputados han manifestado que no, que por lo menos merece una discusión, un debate más público en audiencias públicas que fueron convocadas para los próximos meses. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como dice usted, bueno, fue todo un proceso. Obviamente nosotros como gobierno nunca estuvimos de acuerdo con una adhesión lisa y llana, como se planteaba en algún momento, sino, bueno, en uso de las facultades que tiene la provincia, a tratar de analizar y ver cómo compatibilizar el sistema. Uno puede tener una opinión, y como se dio en un principio, hasta negativa, como que no era la solución, pero luego se genera también un escenario y un contexto donde las distintas provincias, y fundamentalmente las más grandes, van adhiriendo, caso, bueno, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, ya creo 14 o 15 provincias, que también genera un contexto donde obviamente había que contemplar todo este escenario, porque también los propios empresarios planteaban que eso les generaba algunos inconvenientes, porque dentro del contexto nacional, bueno, Santa Fe tenía una perspectiva distinta. Nosotros lo que hicimos en eso es generar una discusión e ir también viendo cómo incorporar elementos que preservaran los derechos de los trabajadores. Bueno, el gobernador terminó recogiendo y en este contexto mandando al Senado para la discusión un proyecto que ahí también tuvo algunas modificaciones. Bueno, la Cámara de Diputados bueno, va a seguir considerando, como bien se decía acá, y bueno, esperemos que allí salga bueno, una norma que contemple fundamentalmente, bueno, un poco que haya una mayor celeridad en la resolución de estos reclamos y que se preserven los derechos de los trabajadores. Pero también, obviamente, creo que acá uno no puede hacer un análisis al margen del contexto que se ha ido generando en el país. Por eso lo que puede llamar la atención por ahí, no había mucha conformidad, y después, bueno, pero se van cambiando la visión porque va cambiando el contexto también. Bueno. De acuerdo a su experiencia y por todo lo que se viene escuchando, y sobre todo desde la posibilidad que Macri sea reelecto, de una reforma laboral, ir hacia un proceso más de flexibilización laboral como hace 20 años se intentó. ¿Esto en procesos de recesión sirve para algo? Hay que ver, en general, lo que siempre se busca con estas reformas es como bajar costos, digamos. Nosotros creemos que obviamente no hay normas que regulan el trabajo ni la vida en sociedad que sean eternas y que sean pétreas, digamos. En algún momento obviamente hay que discutir cuestiones. De hecho, hay un cambio en toda la organización productiva por el impacto de la tecnología, que obviamente allí va a haber que rediscutir nuevas modalidades de trabajo, cómo se van adecuando. Este es un aspecto de la discusión, y en varios países se está discutiendo y se van generando algunos consensos. Otra cuestión es hacer reformas para bajar costo y precarizar el trabajo, digamos, en la tentación de que eso generaría más trabajo y más competitividad en el mercado internacional. Y creo que ese es el gran error, y creo que conduce a una ecuación que no resuelve el tema. De hecho,
por esa vía. Siempre va a haber un país que va a estar dispuesto a precarizar inclusive más y a llegar hasta trabajo esclavo, como de hecho hay alguna experiencia como para mantener un nicho. O sea, eso no es una vía. Cualquier reforma que habrá que hacer en un momento tiene que partir del supuesto que tiene que ser la reforma para generar, bueno, lo que se llama la competitividad alta, sobre la base de los derechos de los trabajadores, sobre la base de mejores salarios y tener una economía que en definitiva produzca bienes de calidad que sean convalidados en el mercado, no porque sean solamente los más baratos, sino porque sean los mejores. Como por ejemplo ocurre en economías que tienen una fuerte impronta exportadora como Alemania, y donde, bueno, allí tienen buenos salarios, los sindicatos participan en la dirección de las empresas, en las ganancias, y bueno, como los productos son de calidad por la productividad del trabajo y la tecnología incorporada, tienen una presencia en el mercado mundial muy fuerte de la industria. Bueno, creo que hay que discutir de esa perspectiva. Si nosotros creemos acá nada más vamos a tomar como para bajar costos, no vamos a reservar absolutamente nada, vamos a generar una confrontación, obviamente, que no nos va... Y ya vimos experiencias de este tipo en la época de Menem. Entonces, creo que el abordaje de las posibilidades de reforma laboral tiene que ser planteando, digamos, en este contexto que trataba de explicarle, y también ir generando consenso y una discusión seria. Ahora, eso genera o requiere la necesidad de que haya un liderazgo que genere confianza a las partes y certeza hacia dónde vamos a avanzar. Si nosotros creemos, vamos a una discusión donde cada uno cree que va a sacar una ventaja, o un sector como el trabajador se va a sentir perjudicado, como es el contexto y el discurso, obviamente vamos a entrar en una situación que no va a poder ningún acuerdo, ningún consenso, y se volverá a trabar, o lo peor, cualquier reforma tampoco va a tener una sustentabilidad en el tiempo y vamos a estar con las eternas idas y venidas en nuestra legislación y se hablará de la falta de certeza y toda otra cuestión. Yo creo que se están encarando mal las cosas en el país sobre la base de no ver un marco de discusión racional, serio, realista, y bueno, ir generando consenso y construcción en conjunto, ¿no? Lo escuchaba y pensaba, el empresario europeo le golpea la puerta al banco, le pide un crédito, una tasa al 2%, y en Argentina hace lo mismo, una tasa al 70%. Ahí también hay una asimetría gigante, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, eso... ¿Cómo competir con costos, con un buen producto y con un buen costo cuando existe esa nosotros estamos viviendo una situación económica que anómala y que es insostenible el funcionamiento de una economía. Así esto no existe en el mundo. Así que estas son las cuestiones que, bueno, habrá que revertir. Estamos en un año que obviamente vamos a tener 3 o 4 meses que tenemos que rogar de que la cosa no se complique más, y esperemos que a la luz, en función de lo que, bueno, desde las elecciones después se busque el escenario como para que haya un desenvolvimiento económico más razonable, ¿no? Julio Genesini, gracias por la visita. Gracias. Gracias. Breve corte, ya venimos.